Traducción antigua dice esto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Aquí hay una palabra clave, queridos, que están acá en este lugar. ¿Qué significa que Dios lo dispuso de antemano? Que Dios fue intencional en crearnos para este tiempo, para esta generación, para vivir lo que estamos viviendo nosotros ahora. Hay veces que nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué creemos que quizás Dios se equivocó, quizás hubiera sido mejor que Dios me hubiera hecho en la época de 1810, por ahí más o menos, donde no había que pagar la cuenta de la luz, no había que, bueno, los chicos se independizaron a los 18 años, era la expectativa un poco más chica, quizás en los años 80, 90, en los 2000. A mí me gustaba, por ejemplo, en particular, me preguntaban a mí me hubiera gustado haber vivido la época de mis padres, por la moda, por la ropa. Era muy buena la época de los 70, los 80, era buena música. Entonces por ahí uno como que está renegando de repente, cuando se afana mucho, se pone a renegar un poco del tiempo en el cual fue asignado. Y le preguntas a Dios, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Y aquí hay un mensaje en Efesios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no cuestionen esto, porque Dios a ustedes los creó de antemano, los pensó para que viviesen el momento que están viviendo ahora. Rodriguito nos decía en la mañana, nos exhortaba en la pintana, decía en Eclesiastés, dice que todo tiene un tiempo y todo lo que está gestado debajo del cielo tiene su hora, un tiempo para todo. Hay veces que nosotros apuramos un poco los tiempos porque queremos vivir los tiempos ahora ya, y lamentablemente vivimos en una generación donde todo eso nos dice. Antes yo me acuerdo que nosotros reservábamos un día al mes para poder nosotros encontrarnos para poder ir a comprar al supermercado, por ejemplo. Cuando yo era chico, se me va a caer el carnet, discúlpeme, pero cuando yo era chico nosotros en casa veíamos y estábamos y decíamos, cierto día de tal mes no vamos a hacer absolutamente nada porque vamos a ir al supermercado a comprar. El día de hoy está todo a la mano, está todo al alcance de la mano, no hay nada que uno pueda hacer que sea contrario a lo que te apure los tiempos o que no te apure los tiempos. Es tanto que yo me estaba acordando ahora que hay una aplicación incluso que te va a dejar instrumentos musicales a la casa, Rodrigo. Ya estamos. Te van a dejar. Mi hermano hace un tiempo atrás se compró una especie de switcher, no sé cómo llamarle porque en realidad ya está todo ya tan tecnologizado, y se lo fueron a dejar a la puerta de la casa y lo compró en una aplicación. Hay tantas cosas que uno lo puede controlar desde el celular que la vida se está tornando cada vez más rápida. Se está tornando cada vez más rápida y vivimos acelerados, vivimos con tiempos complicados, vivimos en el aquí y en el ahora. Ya no somos capaces de tolerar lo que antes podíamos tolerar. Si se demoran 20 minutos en la fila del banco ya estamos desesperados. Si la micro que pasa fuera de la casa, le decimos nosotros el viejito pascuero, porque pasa una sola vez al año, porque ya uno se... Y hay aplicaciones que te dicen en qué momento pasa la micro, pasa el bus cerca de tu casa, en qué situación, en qué circunstancias. Y todo eso generó una generación que vive rápido, que están todos rápidos, que están todos complicados, apurados en el aquí y en el ahora, y cuesta un poco aprender el principio de que Dios nos pensó con calma. Dios se sentó a diseñarte. Dios te pensó, se sentó en un momento y dijo, voy a crear a Joel Quintana para que nazca esta fecha, en este día, y viva en este momento, y con los pelos parados le predica a la gente con pantalones rotos. Dios te pensó. Y sabes, hay una palabra en el griego, la palabra en Efesios, cuando dice, la traducción antigua dice somos hechura, la palabra hechura en el griego está escrita como la palabra poiema o poiema, que significa o que se traduce como poema. Por eso es que en lo que estábamos nosotros leyendo dice, pues que somos la obra, diga conmigo, obra maestra. Obra maestra, que significa que usted es una obra maestra creada por un creador supremo que lo ama y que está contento de que usted esté aquí el día de hoy. Eso significa, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús, no para que solamente vivamos, comamos, vayamos al supermercado, vayamos ahora de vacaciones. Ya yo tengo tarjado los días, me queda una semana y media para mandarme a cambiar al sur, pero ya esa parte no la tengo como un objetivo de vida, sino que solamente como un descanso, sino que es decir, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Amén. Dígale que está a su lado, Dios te pensó antes de crearte.
Dios te pensó. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Sabes por qué? Porque eso contrarresta un poco. Yo como abogado de familia me he topado muchas veces. Tendría toda la tarde para contar historias tétricas de terror, de familia, que los van a dejar a ustedes peor que don Ramón en El Chavo del Ocho, cuando el chavo le decía no tengo qué comer. Yo he escuchado cosas como de ese estilo. Y no hay peor cosa para un ser humano que cree que aquel ser humano que cree que nació por error. Cuando dice yo fui producto de una relación complicada, yo nací por error, yo no debería haber nacido. Y acá la palabra te dice todo lo contrario. Dice que Dios te pensó incluso aún con el error de tus padres. Es fuerte lo que estamos diciendo. Pero es una huella de amor. ¿Sabes por qué? Porque nos creó en Cristo Jesús. A fin de que hagamos, dice esta traducción, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo bueno preparado para nosotros? Amén. Entonces, ¿qué quiero atacar con esto en estos minutos? En estos minutos yo quiero decirles lo siguiente, y yo estoy muy contento de la gente que ha venido y que está con nosotros el día de hoy, y no sé si me ayuda a dar un aplauso por todos los que vinieron en este tiempo, en esta jornada. Estamos recuperando contacto con varios de ustedes y este lugar se lo hemos dicho a varios, pero quiero seguir siendo incisivo en esto. Esto no estaba en nuestros planes, montar un campus aquí o plantar una iglesia, pero el Señor lo puso en nuestro corazón a fines de 2023 y nosotros con lo opuesto nos vinimos para acá y el Señor nos indicó y nos llamó y nos dijo: ustedes van a plantar esto con la gente correcta. Y eso fue nuestra primera oración cuando llegamos acá. Señor, abre recursos, abre puertas y tráenos gente correcta. Y empezamos como con 4, con 5 y ahora ya los tenemos a ustedes. Y eso es una señal de parte del Señor. ¿Por qué? Porque de repente uno cree y dice, ¿será de Dios esto? ¿Será que Dios tiene un plan preparado? Y aquí en Efesios dice que sí, porque nosotros somos la obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Entonces, eso marca una identidad, marca una cultura. La gente no sabe quién es cuando viene. No solamente a la iglesia, sino que anda en los lugares por todas partes. Tenemos una crisis que es urgente de identidad. Incluso el día jueves, yo les digo a los hermanos medio en broma, medio en serio, los de los Prados, de repente uno reparte un poco de machete con esto, porque muchas veces nosotros dejamos y le abrimos la puerta al Señor, pero hasta cierto punto. Y Dios quiere transformarlo todo, hermano. No quiere transformar solamente la fachada tuya, sino que quiere transformar hasta lo más profundo de tu corazón. Y cuando nosotros somos y nos permitimos ser transformados por el Señor, entonces Dios empieza a hacer milagros, no antes. Hay gente que llega solamente a la primera base y dice, Señor, es que me causan ganas de llorar, me dan cosas complicadas o puntuales para poder escuchar tu voz, pero esta parte que está acá me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque tienen una crisis de identidad. Y yo les dije la vez anterior, les di un ejemplo a los hermanos y quedaron pero peinadísimos para atrás, peor que yo. Y quedaron en un momento, yo les dije, ¿cuántos conocen la canción esta de Julio Melgar que cantamos, ya no soy un esclavo del temor? A la gente dijeron, amén, amén. Bueno, y la ponemos en práctica y empezaron a disminuir los amenes. Cuando nosotros no creemos cuál es nuestra identidad, podemos cantar 1000 veces esa canción, pero te pasan el micrófono para orar y se arrancan. Porque no entienden cuál es la identidad. Les voy a confesar un pecado. Yo, abogado, hermano, a mí no me gusta andar con el carnet de identidad. Me gusta andar lo más libre, porque yo soy libre, nomás soy un hombre libre y siempre ando... Y he tenido un montón de problemas. Una vez me acuerdo que fuimos en vehículo hacia Mendoza y no encontraba el carnet de identidad por ninguna parte. Y me gané un sendo retazo porque no tenía mi documento de identificación. Así que después de un momento... Cuando ya salí cuando me pasaron el cartón de abogado, era como, hermano, en casa de rey o cuchillo de palo, tienes que empezar a traer tu documento de identificación porque acredita que tú eres tú. Yo soy chileno, tengo tanta edad y que he nacido en tal parte y que soy abogado. Yo, por protocolo, en mi vida de abogado no me dejan entrar si yo no llevo el carnet de identidad porque eso acredita mi profesión. Entonces, cuando yo estoy en la sala... bueno, ahí, Juanito, ahí vamos aprontándonos. Llevar el carnet de identidad es importante. ¿Por qué? Porque acredita quién eres tú. Entonces, si yo no lo llevo y usted quién es, yo soy abogado. ¿Y qué documento me dice que usted es usted?
Cierto día nosotros íbamos a dejar a una de las hermanas que está ahora con los chicos. Está a menos de 15 minutos de casa. Y yo tenía de combate y íbamos con el pastor Julio en vehículo, la fuimos a dejar y después veníamos por San Pablo con Neptuno. Y venía un señor de verde y nos hace amablemente. Y yo dije, wow. Mi papá me empezó a mirar con cara un poco de desesperación y empezamos a ver los permisos, todos los documentos. Y yo me estaba acordando de la ley de tránsito, que la ley de tránsito faculta a cualquier oficial de la policía, de investigaciones y de Fuerzas Armadas, que si uno viene en cualquier parte de una vía pública, te puede hacer un control de identidad. Solamente por hacerte el control de identidad. O sea, cualquiera. Y si tú te opones, te pueden llevar detenido. Y yo estaba con el alma en un hilo y de repente viene el carabinero y dice, buenos días, buenas tardes, dice. Sus documentos, le dice al pastor Julio, le dice a mi padre. Y dice, necesito sus documentos, permiso de circulación, la patente al día y la revisión técnica. Y al joven que está al lado suyo, el pelo parado, le pido que me pase su carnet de identidad. Y mi papá se puso pálido en fracción de segundo y me quedó mirando y me dijo, ¿los trajiste? Y yo, hermano, estaba pero como el Chavo del 8, porque yo no sé si sabía, estaba así ya, porque no sabía si lo había traído. De repente toco y encuentro la billetera y estaba el carnet de identidad, tome. Y nos ahorramos todas las penas que trae el tema de no andar con los papeles al día. Viene mi papá y me queda mirando y me dice, ¿te das cuenta que de esto podemos sacar una predicación? Sí, bueno. Porque cuando uno no sabe quién es, ignoras lo que acredita quién tú eres. Entonces cuando decimos, ¿cuántos son hijos de Dios? Cuando yo era chico, en la época pentecostal que teníamos, nosotros cantábamos en la escuela dominical una canción que decía, si en verdad eres salvo, di amén. Y cuando había uno de los chicos que se portaba mal, nosotros lo quedábamos mirando con cara inquisitiva. Entonces venía el niñito mentiroso, el que se con el vuelto del pan, y pensamos que el niñito se iba a ir al infierno. Entonces era, si en verdad eres salvo, di amén. Y la gente se pone inquisitiva. Pero la palabra dice esto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo repasa en Romanos y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, peligro, hambre, desnudez o espada. Dice la palabra, antes somos muertos todo el tiempo, pero nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado con un amor eterno. Por lo cual dice, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia El Shaddai Centro, este tiempo es un tiempo de no tratar solamente, sino que también entender que nuestra identidad tiene que estar firme en que Dios nos ama y Dios nos ha creado, porque Dios es un Dios lleno de amor eterno. Y eso nos mantiene firme en la identidad. Porque de lo contrario sería como un niño, un chico que se pelea con el papá, con la mamá y te dice ahí, bueno, estoy enojado con ustedes, así que me voy a quitar el apellido hasta que después se me pase el enojo. No creo que alguien diga eso, ¿no? Muchas veces nosotros también somos así con el Señor. Y decimos, bueno, Señor, porque tú no me bendijiste en esta parte, entonces me voy a quitar el apellido celestial hasta que después tú me bendigas de nuevo. Y así con el Señor no se sirve. ¿Por qué? Porque cuando somos sellados en el amor de Cristo, Él nos ve con ojos de amor, porque su sangre preciosa ha estado con nosotros desde siempre y para siempre. Queridos hermanos, Dios nos ha creado y Dios pensó en nuestra creación desde antes que nosotros naciésemos. Entienda eso. Si el mundo le dice que usted no vale, que usted no sirve, si la depresión te dice que tú no eres lo que está destinado a ser, que la vida está trancada, que todos tus sueños en algún momento desaparecieron y que todo lo que está en algún momento ya salió, ya no tiene parte, ya no tiene hora, el Señor está diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Saben lo que significa esto? Que para que la iglesia avance con gente limpia de mente y con una mentalidad sana, es necesario primero que empecemos a cambiar la cultura. ¿Cómo cambiamos la cultura? Asegurando nuestra identidad.
Así se cambia la cultura. Cuando hablamos de cultura de reino, hablamos de principios que rigen nuestra vida en comunidad, porque nosotros no podemos vivir una vida cristiana separados del resto. ¿Ha visto usted una mano caminando sola? O una cabeza que diga, ya me aburrí del cuerpo, me estresan todo, así que pum, me voy a sacar. No, ¿verdad? No se puede andar en el cuerpo. Y la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, diga conmigo, cambio de cultura. El cambio de cultura tiene que ver con un cambio de identidad, de sacar esa identidad de esclavitud que muchas veces el enemigo trata de imponer en nuestra mente. Una cultura de esclavitud es una cultura, por ejemplo, que te llena de pensamientos tales como: no soy digno, estoy complicado con el Señor, Dios no me escucha, a ti nomás Dios te escucha, pero a mí no me escucha, me da mucha vergüenza predicar del Evangelio, no quiero cantar, no quiero ir a la iglesia, vamos a esperar que las cosas estén bien para que recién vuelva a tener mi relación con Dios. Esas son mentalidades de esclavitud que la carne y el enemigo confabulan en contra de nuestro espíritu para apartarnos de la presencia del Señor. Por eso que Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Que pastor, yo no soy espiritual. Yo tampoco. Cuando dejemos de mirar la iglesia como un lugar de gente perfecta, vamos a entrar en la plenitud de lo que es el Evangelio. En algún momento Pedro se le acercó a Jesús después del milagro de las barcas llenas. No sé si alguien se acuerda de eso, cuando le dijo: boga mar adentro y echa la red. Y después dice que la red se rompía. En ese momento Pedro tuvo el conocimiento de quién era Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo? En vez de decir: te voy a seguir donde tú vayas, le dijo: apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús lanzó un misilazo que hasta el día de hoy puedo escuchar lo que retumba en mis oídos. Dice: yo no he venido a los justos, sino que he venido a los pecadores para que procedan al arrepentimiento. La iglesia no es un museo de gente perfecta, porque si fuera un museo de gente perfecta, ninguno de nosotros sería digno de estar aquí. Pero el amor de Cristo fue más fuerte. El amor del Señor fue más fuerte. ¿Cuántos disfrutan del amor del Señor en este momento? Amén. Entonces diga conmigo: cultura. Cultura. La cultura viene por repasar la identidad. Yo quiero invitarlos esta semana que viene a que podamos nosotros estar viendo Amor que Transforma, porque ahí vamos a estar viendo el martes y el miércoles de las 11, estoy aprovechando al tiro de pasar la publicidad, el martes y el miércoles de las 11 de la mañana en adelante vamos a estar repasando un poco más de este concepto de cultura. El concepto de cultura tiene que ver con nuestra forma, con el Espíritu de Dios, cómo viene a nuestro corazón, que determina lo que pensamos, lo que vemos, lo que hablamos, con quién nos relacionamos y nuestros objetivos de vida. De eso se trata. Entonces, nos lleva esa cultura a poder comportarnos como hijos en todos los lugares donde estemos. Les cuento una infidencia. A nosotros, para el sur sobre todo, ahora que vamos a ir de vacaciones, a nosotros no nos dicen la familia de la Dina, no nos dicen familia de Julio, dicen los Quintana. Ahí vienen los Quintana. Entonces viene uno, no, se anda uno en los Quintana por ahí. No se sabe el nombre de ninguno de nosotros, de ninguno, porque no salimos, no compartimos tanto, como vamos a dormir nomás al sur. ¿Sí? Para eso vamos, a dormir y a arrancar pasto, a eso vamos. Cuando vamos para allá, la gente dice de los Quintana, ¿por qué? Porque nos parecemos, hablamos parecido. Tengo muchas cosas parecidas a mi madre. Tenemos factores en común y la gente ya nos va reconociendo de esa manera. En el mundo espiritual, la idea es que la gente te reconozca no por lo que tú haces, sino que por lo que tú eres. Por ejemplo, que en el trabajo te digan: oh, creo que tú eres un hijo de Dios. Que en la universidad te digan: no, este es distinto, hay algo de Dios en él. Que en el lugar, en tu casa, cuando venga gente que no conoce de Dios y tú puedas bendecirlo y darle una palabra de oración y de bendición, y tú puedas decirle: ¿sabes qué? Que Jehová el Señor te bendiga y que te pueda acompañar de aquí hasta tu casa. Gracias por bendecir mi casa. Wow, hay algo de Dios en ti. Llevar la cultura del reino en el lugar donde estamos. El gran enemigo que tenemos nosotros en común, ¿sabes cuál es? La religiosidad. La religiosidad nos hace a nosotros pensar que solamente venir a la iglesia, estar sentado 2 horas y escuchar una palabra que me ayude a mí a poder llorar o por último sentir una especie de remordimiento me va a ayudar a mí a vivir mejor. Y no, esto es tan poderoso que Jesús te está diciendo el día de hoy: ven, escucha mis palabras, pero llévame contigo a tu casa. ¿Sabe lo que le dijo a Zaqueo? Le dijo precisamente eso.
Eso le dijo a Zaqueo. Porque hay mucha gente que no vive el evangelio como debería vivirlo, porque solamente está limitando el poder de Dios a una reunión de 2 horas, cuando Dios quiere vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana con nosotros. Entonces Daniel entendió esto, y dice la palabra que en Daniel capítulo 6, verso 10, hay una parte antes del foso de los leones. Yo no sé, los que tienen más cultura cristianesca y tuvieron escuela dominical se pueden acordar un poco. Daniel en el foso de los leones, cuando lo echan a una fosa llena de leones porque no había obedecido el edicto en ese tiempo del rey, que en realidad históricamente no era un rey, sino que era un delegado del rey de Persia, que era Darío, y que decía que cualquier persona que no adorara el nombre de Darío tendría que, y si adoraba a otro dios, tenía que caer en un foso de leones. Estaba la gente en contra de él, los ministros de ese tiempo de gobierno estaban en contra de él y obligaron o trataron de persuadir al rey para que firmara esa ley que era antidemocrática y antirreligiosa en ese aspecto. ¿Saben lo que dice la palabra? Cuando hay gente que está bajo ataque y no tiene la identidad clara, es fácil que la gente ejerza un efecto tortuga. ¿Cuál es el efecto tortuga? Me escondo. Me escondo. Te puedo decir yo que voy para mi 3er año de pastor, y he visto más de 10 casos de gente que en momentos difíciles, en vez de poder acercarse a Dios, se esconden. Y Daniel mostró el caso perfecto, una cultura de reino, una cultura de hijo que es total y absolutamente sana, y que nosotros esperamos que en nuestro campus centro, que nuestra iglesia pueda empezar a crecer en medio de nosotros. No hablamos de gente perfecta, hablamos de gente dispuesta. Esto no es gente perfecta. Nadie de nosotros partió perfecto. Y sabes, si tú me preguntas si a mí me importan tus defectos, a mí no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo en algún momento también los tuve, pero fue el Espíritu Santo el que me transformó. Amén. Mira, dice Daniel capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, su pieza, su cuarto, su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Una ley marcial, con toque de queda. El que fuere pillado, sorprendido, adorando a otro Dios, iba a caer a un foso lleno de leones hambrientos. En vez de esconderse, abrió las ventanas de su cuarto y a viva voz se arrodillaba, no 1, 3 veces al día. Le hago el cuento corto. Obviamente que fue pillado, porque lo hizo público. Y lo llevaron al foso de los leones, y Dios hace un milagro. En la noche donde estuvo ahí, decía que Darío, preso del dolor y de la desilusión, porque Daniel era uno de los favoritos de la corte, decía que no podía dormir, no podía conciliar el sueño, y que a la mañana siguiente dice que va a la fosa de los leones y encuentra a Daniel vivo, sin un rasguño. Dice, ¿estás ahí vivo, Daniel? Y dice, sí, mi Dios me protegió y envió a su ángel para que tapara la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Dios provocó un milagro porque una persona entendió su identidad de hijo en medio de una cultura que estaba en contra de lo que él creía. ¿Sabe lo que dijo Jesús más adelante? Años más tarde, casi 700 años después. Le dijo, yo a ustedes los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Dígale a que está a su lado, eres hechura del Señor. Eres hechura del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira, lo que debemos saber sobre la identidad, quizá les voy a hacer un gran spoiler, lo que vamos a seguir viniendo después en los futuros encuentros que tenemos en este campus. Lo que vamos a hacer después es vamos a ir repasando más conceptos respecto de la identidad, porque nos hemos dado cuenta nosotros como pastores que muchas veces nosotros como seres humanos ponemos nuestra expectativa de la identidad en cosas de error, en situaciones que son erróneas.
Pero cuando nosotros ponemos nuestra identidad cimentada en lo que Cristo dice de nosotros, ¿saben lo que Cristo dice de nosotros? Dijo de nosotros, lo dijo a través del apóstol Pablo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llama de tinieblas a su luz admirable. O sea, no somos lo que botó la ola, no somos la oveja negra de la familia, no somos la persona que quizás traicionó la confianza del otro. Dice la palabra que somos llamados con un llamamiento santo. Entonces la palabra nos dice en esto, en 1 Samuel capítulo 3 verso 10, dice que la identidad, me llegó una carta, que la identidad es un llamado. La vamos a guardar de recuerdo, no se me deshizo. Ahí la vamos a dejar. Y ahí se fue. Dice, la identidad es un llamado. Una persona que tiene un error de llamado o de identidad, siempre en el problema va a preguntar, ¿y Dios dónde estaba? Cuando uno no entiende de dónde viene y hacia dónde va, siempre vas a preguntar, ¿y estaba en este problema? ¿Y Dios dónde estaba? Pero cuando nosotros tenemos identidad y tenemos la certeza de saber de que Dios es el que nos está llamando, el mundo pregunta, ¿y Dios dónde está? Pero Dios pregunta, ¿y dónde están mis hijos? ¿Y dónde estabas tú? Entonces acá en 1 Samuel capítulo 3 verso 10 dice, y el Señor vino y llamó igual que antes, diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces, como primer paso, este año tenemos un desafío. Amén. Diga conmigo, un desafío. Un desafío. ¿Sabe cuál es el desafío? El desafío es no arrancar cuando Dios te está llamando. No arrancar cuando Dios te está llamando. Si Dios te está llamando, uno tiene que decir, habla, que tu siervo escucha. Eso es. Dios está llamando constantemente a sus hijos. Dios quiere tratar constantemente con su iglesia. Dios quiere hablar constantemente con aquellos que quieran acercarse a Él. Nuestra relación con Dios, partiendo por el hecho de venir acá, ya está diciendo algo. Estamos tratando de responder al llamado de Dios y Dios está preguntando, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Es necesario que en esta iglesia se levanten Samueles que digan, sí, Señor, yo aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántos están dispuestos a eso en esta tarde? Amén. Mira, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice esto. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta es una traducción nueva. La traducción antigua, la Reina Valera, la conocida por todos, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero acá es más explícito y dice, entraré y cenaremos juntos como amigos. Mira lo importante de esto, lo profundo de esto. Cuando hay alguien que no tiene una identidad clara, piensa que Dios está enojado con él. Dios se enojó conmigo. Y aquí te está diciendo, si tú abres la puerta de tu corazón, voy a entrar y cenaremos juntos como amigos. ¿Te das cuenta que una visión clara del Evangelio de nosotros nos ayuda a entender realmente que Dios no es un Dios que como te lo pinta la religión, sino que es un Dios que realmente quiere tener una relación con nosotros? Y el punto principal es, ¿estamos respondiendo al amor de Dios o nos estamos alejando por miedo o por vergüenza? Acá la palabra te está diciendo, si me abres la puerta, yo voy a entrar y no te voy a reprochar nada, vamos a cenar juntos como amigos. Fuimos nosotros los que hicimos complicado el Evangelio, ¿no? Pero Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Amén. Diga conmigo, identidad. Vamos a decirle un poquito más fuerte, identidad. Voy a avanzar un poco más rápido. Algunos tienen carita de calor, así que lo voy a hacer más fácil. Esto dice, la identidad nos hace hijos de por vida. La identidad nos hace hijos de por vida. Como hijo, yo llevo el apellido de mi padre todo el tiempo si no hago nada. Y dice la ley o la legislación que cuando muere el padre se presume que el hijo es heredero, porque lleva el apellido, lleva la identidad. Ando y charachero hoy día, así que le voy a contar otro. Veníamos con Pastor Julio un día. Fuimos a cambiar aceite y él dijo, quiero volver a mi barrio de infancia, y me mostró el barrio de infancia. Ahí nos retrocedimos muchos años por atrás y empezamos
a rememorar cosas, me mostró un par de fotos cuando era chico, cuando era niño. Y dijo, ¿estará aquí? Yo tenía un amigo mío que era pelotero y jugábamos a la pelota, dice. Déjame ver. Y después nosotros nos habíamos visto que regresando al mismo lugar había un lugar de venta de lubricantes, de cambio de aceite y hacían todo el tema. Y tenía el apellido justamente del padre del chico con el que mi papá jugaba cuando era niño. Yo creo que aquí este hombre debe estar acá, así que yo voy a llegar y me voy a meter. Y se metió y dijo, 40 años que no veo a este hombre. 40 años, capaz que ni se acuerde de mí. Y de repente viene y estaba atendiendo en la mesa precisamente el hombre con el que ellos jugaban de niño y dijo, Julio, ¿cómo estás? Y se abrazan y de ahí pasó el tren de los recuerdos muy fuerte, muy fuerte. Y de repente dice, mira, ¿sabes qué? Me dice, sale para afuera y me pasa un par de cosas. Y me dice, mira, voy a volver y voy a regresar, pero todavía no entres conmigo porque yo quiero hacer un tester acá, porque este hombre, éramos muy amigos cuando era chico y él me acaba de decir que él se acordaba de mi cara cuando yo tenía entre 10 y 18 años, que fue como la época más o menos en la que fui. Yo tenía unos 20, 22 más o menos. Y dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a traer a mi hijo para que tú lo puedas conocer. Y de repente me hace pasar a mí y la cara del hombre se le transforma. Porque estaba como serio y de repente me empieza a mirar y hace como, no, este es calcado a ti, no lo podéis negar. Dijo, no. Ya de aquí está obligado a la pensión de alimentos. Dijo, no, porque está igual a ti, igual. Igual, mira, hasta en las formas y camina así como tú, igual cuando eras chico. Igual. Y cuento corto que después ya ¿cómo se llama? Se hicieron intercambio de contacto y después me volvió a hacer el mismo comentario. Eres la viva imagen de tu padre cuando tenía tu edad. Hay otro pastor que cuando yo era chico, está muy chistoso. Pastor Julio en ese tiempo, en la época pentecostal de nosotros, el pastor se peinaba para atrás, tenía una corbatita y andaba con una Biblia bajo el brazo y yo, para hacerme el mono, tenía 6, 7 años y me ponía la misma corbatita, me peinaba igual y andaba con una Biblia de niño y caminaba igual. Entonces yo era el mini-mí del pastor Julio, entonces me decían el pastor chiquitito. No sé cuánto agarré vuelo, que hasta el día de hoy ya agarré el asunto. Entonces, cuando tú tienes tu identidad clara, no estoy hablando solamente de un aspecto gracioso, estoy llevándolo esto a un plano serio. Cuando existe una identidad clara, la gente misma te va reconociendo quién tú eres. Cuando la identidad está clara, la gente misma te va reconociendo quién tú eres. Un dato práctico, yo trabajaba acá hace 5 años atrás, aquí en Maquíver con Alameda, Metro Santa Lucía. Y me preguntaban una vez, Quintana, ¿sabes qué? Vamos a hacer un convite de fin de año y nos vamos a ir allá a Quintero. Todo el día domingo. No puedo. Pero hombre, si es un día domingo, es uno solo. No, déjalo porque es canuto. ¿En serio eres canuto? No soy evangélico. Los canutos son ¿cómo se llaman? Los tallarines que se ponen a coser. Esos son los canutos, yo soy evangélico. Ah, ok, ya, perfecto. Sí, para que sepa, un poquito de cultura no le hace mal a nadie. Listo. Tengo mi carácter yo también. Entonces, viene una chica atrás y me dice, ¿y no puede faltar un solo domingo a la iglesia? No puede faltar una sola vez. Te estamos pidiendo solamente un domingo para que estés con nosotros y tú nos estás diciendo que no puedes ir porque tienes que estar en la iglesia. No puedes faltar una sola vez. Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿y por qué no? Porque yo con ustedes no voy a obtener lo que Cristo me da a mí. Tienes 6 días en la semana para invitarme a tus cosas. Pero hay uno solo en el cual yo le entrego todo mi corazón al Señor y vivo para Él el resto de la semana porque Él me anima, me fortalece, me protege, me sana, porque soy su hijo. Identidad, diga conmigo identidad. ¿Cuántos están emparejados acá? Yo creo que por lo menos haber más de 4 o 5, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes
si en algún momento instalaran una cámara como tipo este programa Mano al Fuego, si lo pusieran esa cámara ahí a la otra persona y te negaran la relación y le preguntaran, oye, ¿y tú estás soltero, estás casado, tienes alguna relación? No, estoy soltero, no, soy soltero, hago lo que quiero. ¿Confiarían en ese tipo de personas? No, claro que no. Hay mucha gente que también hace exactamente lo mismo. Tú eres cristiano, sí, pero no soy tan fanático. No soy tan fanático. Cuando lo que Dios nos pide, no nos pide un cuartito, no nos pide una mitad, no nos pide 3/4. Dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amada iglesia, vamos a ser bendecidos en la medida en que entendamos que nuestra identidad está escondida en Cristo. Y entonces van a venir los milagros sobre tu vida. Y entonces van a venir los poderíos del Señor sobre tu vida. Y entonces tu familia va a poder encontrar el eje y la estabilización principal. Entonces vas a encontrar un buen trabajo. Entonces vas a tener sanidad para ti, para tu corazón. Entonces las emociones van a empezar a poder tener su curso regular, porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cuántos pueden levantar un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? Amén. Aleluya. Mira, 2 versículos más antes de terminar. Dice Juan capítulo 1, verso 10 al 13. No, ese no, mejor vamos con el otro, porque este no es tan importante. Jeremías capítulo 1, del 4 al 10. Vamos con ese mejor. Ese es mejor. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Y este mensaje quiero que por favor lo leas con tu nombre. ¿Está dispuesto conmigo? Amén. ¿Sí? Dice, te conocía. Ponga su nombre ahí, Joel. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te llamé y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, respondí. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo. Alguien que diga amén a eso. Estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Verso 9 dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, pero a otros deberás edificar y plantar. Acá te dice la última parte, edificar y plantar son parte de la cultura del reino de una persona que entiende su identidad en Cristo. Amén. Ya conmigo, estamos diseñados para edificar. ¿Qué significa edificar? Construir, dar palabras constructivas, bendecir a otros. Nosotros como campus tenemos una bendita costumbre antes y después de cada servicio. Ahora, en el invierno es café, pero ahora no podemos dar café, claramente. Se nos van todos achicharrados los hermanos, pero después de esto les tengo una buena noticia, que vamos a tener un tiempo de poder dar vestibles fríos para que los hermanos se puedan ir más fresquitos a la casa. Eso es nuestro engancho con el campus, así que si Juanito y su familia después preguntan cuál es el mejor, yo creo que este es el mejor, porque aquí te regalan la comida, así que este es como mejor que en otro espacio. Y no es porque yo sea el pastor de acá, no, sino que es porque hay un ambiente y hay gente buena aquí, hay gente linda. Te quiero decir lo siguiente: cuando uno entiende la identidad, lo demás, lo espiritual, viene después. Hay gente que se frustra, se arraiga en sus limitaciones personales. El primer día me acuerdo que tuve la oportunidad de ministrar de verdad, no de cantar, sino que de ministrar a la gente. Yo era el típico de ese chico, siempre lo cuento, pero era el típico de ese chico que decía cierren sus manos y levanten sus ojos, porque estaba tan nervioso que no sabía qué tenía que decir. Mi mamá está de testigo acá. Yo cuando era pequeño tenía problemas de habla, era tartamudo. No tan radical, pero sí era complicado con el tema de hablar fluidamente. Ocupaba muchas figuras para poder nombrar cosas y me confundía explicando, a tal punto que estamos hablando de 5 o 6 años, yo decía, esto es feo pero bonito. Bueno, es feo y bonito. Es que no sé cómo explicarlo. Y generaba frustración y me ponía a llorar de la impotencia porque los demás no me entendían. Y me ocultaba para poder
hablar de las cosas. Y cuando me trataban de poner adelante, porque en ese tiempo los kids era de verdad, o sea, el que se portaba mal tenía que pararse acá al frente y recitar un versículo bíblico delante de toda la congregación, y era complejo, o sea, nadie lo quería hacer y se portaban todos bien por eso. Y más de alguna oportunidad yo tuve que estar acá y era una lucha increíble y tremenda, hasta que un día entendí este mensaje cuando decía: he aquí que yo he puesto mis palabras en tu boca. Yo que no sabía expresarme bien, yo que en algún momento me traspapelaba con las palabras y no podía darme a entender constantemente, Dios me llama a estudiar una carrera que tenía que hablar todo el tiempo. Y la práctica yo dije la voy a hacer en el CERNAC, porque la práctica del CERNAC es solamente computador y está redactando todo el día y uno queda así como muy petrificada después, porque queda con las manos así de tanto escribir después. Pero ¿dónde me dieron la práctica? ¿Sabe dónde me la dieron? En familia. Y en familia todas las audiencias son verbales y orales. Y seguí creyendo: he aquí que yo he puesto mis palabras en tu boca. Todas las pruebas eran todas verbales y orales. Y ahí fue el fuego en el cual tuve que ser pasado. Porque decía: o vences tu timidez, o vences tu trauma, o vences tu poca capacidad para poder darte a entender constantemente y de manera clara, o te mueres en el proceso y eres uno más de los que están ahí todos frustrados en su vida porque no lo pudieron lograr lo que tenían que hacer. ¿Sabes qué? Hoy día lo recuperé todo, pero en un proceso de 3 meses bajé 10 kilos. 10 kilos. Y tengo fotos ahí, estaba mucho más flaco, mucho más... Ahora no, ahora ya pasó ese tiempo, pero aparte que la gente no coopera porque te pasan cositas por debajo de la mesa: pastor, aquí tengo jugen. Es imposible bajar el tema ahí, pero en ese tiempo de puro estrés, dormía 3 horas, hermano, 3 horas. Escuchaba el pitito del estrés aquí cuando yo me estaba terminando de dormir. Soñé que mi profesor de Derecho Civil me iba a despertar a mi pieza para poder darle el examen de grado. O sea, era tal el nivel de estrés que no tenía para nada. Yo puedo observar que por causa de la confianza de mis padres, y puedo observar que por causa de la confianza en la palabra del Señor, cuando dice: aquí yo he puesto mis palabras en tu boca, y caminar por fe y decir: Señor, no tengo las competencias, pero tengo fe. ¿Sabe qué pasó después de eso? En la práctica, un 6-7. Y el día de anteayer, uno de los últimos comentarios, porque en Instagram llegan muchos comentarios, y me escribe una señora de Paraguay y me dice: ¿sabes qué? He visto muchos perfiles de Instagram, pero ¿sabes qué? A mí me impacta la claridad de las palabras que salen de tu boca, porque entiendo el evangelio perfectamente. Lo puedo entender. Otra gente lo describe de otra forma y dice términos que son muy complicados para mí de entender, pero por tus labios lo entiendo clarito. Y yo le digo: supiera esta señora que no es mi favor, no es lo que yo tengo, sino quién lo puso en mí para poder entregarlo. Supiera la señora que yo tenía miedo y pánico escénico antes y no podía ni siquiera hablar. Se me secaba la boca, se me quemaba la garganta. El día antes del examen de grado, hermano, yo tenía que ministrar la alabanza el día domingo, y el lunes tenía que dar examen de grado de civil, derecho civil, 350 hojas para hacerme 4 preguntas. Yo estaba así de decirle: hermano, levante la mano porque dice el artículo 1545 del Código Civil que la gracia del Señor es... Así que únase al Señor en el matrimonio, porque el matrimonio es un contrato actual e indisoluble y que dura por toda la vida, en que un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Y se me estaban cruzando los cables. Decía: Señor, ayúdame. Y viene Pastor Julio y me da una palabra que hasta el día de hoy me sigue ministrando. Dice: el Espíritu te recordará todas las cosas. El Espíritu te recordará todas
las cosas. Me salí mucho del libreto, pero veo mucha gente joven aquí. Tenía como 20 versículos más y me van a odiar en multimedia, pero no importa, eso lo voy a seguir predicando después. ¿Sabes? Era tanto, mi vida universitaria fue un milagro. Era tanto. Y yo les digo, cuando ustedes estudian claramente, pero no se alejan de Dios en la universidad, Dios hace un milagro. Me invitaban a predicar un día domingo, un día sábado en María Pinto, y el día lunes tenía examen de Derecho Procesal. Y de 100 hojas había estudiado 40 por estar predicando en María Pinto. Y yo dije, pero usted debería estar estudiando, pues pastor, medio ejemplo que está dando. Tenía que dividirme los trabajos en dos. Y llegaba muerto de miedo y me sentaba, así estaba, tiritaba y me sentaba. Nunca olvidaré un examen de Derecho Civil. Y miraba a mi profe y venía con yo no sé si alguien ubica al ex ministro de Michelle Bachelet, que estuvo en algún momento y estaba de comisión de examen, que era Francisco Vidal. Y estaba ahí, me miraba y de repente que el profesor me decía, ya, señor Quintana, firme aquí para poder constatar la asistencia. Y mientras eso, el profe estaba pensando qué pregunta me iba a hacer. Y yo, mientras estaba haciendo eso, me ponía a orar en voz baja. Y una vez una chica, una ex compañera, me vio mientras yo estaba orando y me leyó los labios y se puso a llorar. Porque yo dije, Señor, en tu nombre, pregúntame prescripción adquisitiva. Eso es lo único que me estudia, Señor. Lo único que me estudia es prescripción adquisitiva. En el nombre de Jesús, pregúntame prescripción adquisitiva. Lo firmé. De repente viene el profesor y me dice, dígame, señor Quintana, ¿qué es prescripción adquisitiva? Vaya, es un 6-5. Y la mujer que estaba ahí me quedó mirando y estaba llorando, y después me decía, pasaban milagros en la universidad. Porque había gente que después hacían fila para que la ungiera porque le vaya bien en el examen. Es que a ti te persigue Dios. Claro, no tenía la identidad definida, pero había uno que entendió la identidad y entendió que su misión dentro de la universidad, de un espacio donde se habla cualquier cosa menos de Cristo, pudiera ser luz y ejemplo en el lugar donde Dios te encomendó. Quizás no es la universidad, quizás es tu trabajo. Quizás no es tu trabajo, quizás es tu familia. Quizás no es tu familia, quizás es tu mente. Pero Dios te llama a ser luz, porque eres hijo de Dios. Sí, escúchame bien en esto. La palabra dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y yo quiero que te vayas en esta tarde con la seguridad. Soy hijo de Dios. Dios no está enojado conmigo. Él me ama con un amor eterno y está esperando a que yo abra la puerta de mi corazón para poder venir y cenar con Él como amigos, porque Él quiere bendecirme y darme planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darme un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta tarde? Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie donde estamos. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie, iglesia. Yo siento mucho en mi corazón que Dios va a hacer un milagro en la vida de nosotros. El eslogan de Iglesia El Shaddai es: Dios hará un milagro en tu vida. Creemos que Dios es un Dios de milagros porque lo hemos experimentado en primera persona. Creemos que Dios es un Dios de milagros porque Dios nos ha rescatado de muchas cosas. Tenemos nosotros pensado, justamente viene Rodriguito ahora en marzo, a partir de marzo vamos a empezar a hacer una serie de reels que tienen que ver con esto, de poder dar testimonio a la gente de cómo los que llegaron a la iglesia han vivido un milagro de parte del Señor en algún área de su vida. Si nosotros les preguntamos a ustedes cuántos han recibido un milagro en su vida de parte del Señor, yo creo que muchos podemos levantar la mano con autoridad, porque Dios es un Dios de poder, de orden, de favor, de gracia y de misericordia. Pero es necesario que nosotros empecemos a cambiar la cultura, cambiando nuestra identidad. Ya no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Él dice que somos. Amén. Quiero invitarte. ¿Cuántos están dispuestos a poder el día de hoy decirle: Señor, yo quiero que entres a mi corazón? Amén. No es una decisión difícil, es solamente una decisión de decirle: Señor, ya no quiero pelear contigo. Ya no quiero pelear contigo, ya no quiero andar persiguiéndome por las cosas que yo hice antes, sino que quiero, Señor Jesús, entregarme el propósito de mi vida delante de tu presencia.
para que las cosas puedan venir bien. Tu familia, Juanito, ¿cierto? Vienen más. Dos hijos, dice el Señor, te he dado. La mujer, dice el Señor, la estoy rescatando de la muerte. No es por lo que me contaste, es porque es una manifestación del Señor. Dice, porque yo estoy transformando tu oscuridad en luz y esa oscuridad va a traer luz. Esa luz, perdón, que yo estoy poniendo en medio de tu oscuridad va a traer luz a tu casa, con los tuyos. Yo recibo de parte del Señor que viene un tiempo en que los hijos se van a acercar y los vas a abrazar, así como una especie de águila que abraza a sus hijos, a sus polluelos. Y va a venir un tiempo sobre ti, sobre tu familia. Yo te voy a dar las palabras, dice el Señor, para poder traer consuelo. Viene un tiempo de consolación sobre ustedes también. Viene un tiempo de consolación. No solamente de consolación, sino que también de avance, de avanzar. De avanzar. De avanzar. Por algo han venido, porque han visto que el Señor los está haciendo avanzar a ustedes. Los está haciendo avanzar en la vida. Están logrando cosas juntos. Están haciendo cosas que antes por sí solos no pensaban que lo iban a hacer. Es un tiempo de corregir lo que en algún momento pensamos que fue un error. Es un tiempo de poder llevar adelante el plan del Señor de una vez por todas, para que este 2026 no sea como el 2024, el 2025, sino que sea un año distinto. ¿Está conmigo? Amén. Ante su voz ahí, quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos y puedas repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, vamos a decirlo fuerte. Señor Jesús, abro mi corazón a tu presencia. Me reconcilio con tu plan, para que tu plan pueda hacerme vivir tranquilamente y abundantemente por el gozo de tu salvación, para que tu gloria pueda transformarlo todo, desde lo más íntimo hasta lo más público. En el nombre de Jesús te entrego mi vida otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.